Muy buenas y bienvenidos al videopodcast, el episodio número 5 de David Agüero Fotografía, y tenemos hoy otra vez como invitado a José Luis Carrascosa, y ya vemos que se ha puesto un atuendo muy especial porque el tema del que vamos a hablar hoy es de la desintoxicación para los fotógrafos de digital, que es lo que hacemos nosotros para quitarnos, ¿no?, esa presión de la fotografía digital, ¿no? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Yo llevo mi fularcillo del abuelo Cebollota, ¿sabes? Como siempre dice el niño, dice, venga, siempre cuando le empezaba a contar cualquier batalla, venga, vale, que venga, que el abuelo Cebollota, venga, y el fularcillo, y dice que acabaré en la residencia con mi fularcillo, mi Nikon FM2, y diciendo que mi furgoneta, la Volkswagen, es la mejor. Es la mejor, y contando todas las historietas de cuando él era joven, que bueno, que ha cumplido años hace unos días, y pues todas esas historietas de, no, es que yo cuando era joven, yo hacía fotos y... Bueno, ¿qué haces tú, José Luis? Bueno, no es que lo haga a menudo, pero es lo que más me gusta hacer. De hecho, empecé a escribir un libro y tal, y una de las cosas que... Soy muy perro y muy vago y tal, y lo tengo paralizado. Quería haber hecho como unas escrituras, como algún blog o algo, ¿no? Explicando el tema de la fotografía como una terapia. Uh-huh. Y no hay que irse más allá de tener un doctorado, ¿no? O sea, no hay que irse más allá. Simplemente hay que tener una cámara analógica. Iba a decir pasta, pero hoy en día no. Hoy en día los chavales llegan y le dicen a sus padres, dame dinero y tal, y ya está. Porque ¿cuánto cuesta ahora mismo un carrete? Un Gold de 200, vale, por ejemplo. Pues a lo mejor 12 o 15 pavos. Vale, 12 o 15 pavos, Han subido. pero te piensas las 36 fotos que tú tienes y las usas sabiamente. Ya no es que lo pienses, es que te sale así. Ahora mismo todo el mundo va con el móvil y venga, todo el mundo va a todo. Si vas con una cámara con carrete no haces eso. Correcto. Haces una foto con sentido y con cabeza. No porque te vayas a gastar o no, o sea, esperas a que todo se reúna, a que todo concuerde, a que haya buena luz, a que el encuadre esté bien, a que vayas a pulsar y que la cámara esté, que todo esté bien. Que todo esté bien, simplemente. De hecho, no sé si te acuerdas cuando nos fuimos a Islandia, Sí. que yo, estaba que no cagaba con la Brónica Cenza que tú te habías pillado, que pillaste 2 respaldos, y decías un respaldo para ti con un carrete, otro respaldo para mí. Y, tío, es solo el hecho de tener que cargar la película, de quitarle la bayoneta, tal, o sea, eso es una fantasía. Yo me acuerdo, yo de pequeño, con 11, 12 años, yo me acuerdo, todavía tengo el olor del Kodak. O sea, de abrir un carrete. De hecho, yo ahora mismo, a día de hoy, cojo un carrete, lo primero que hago es olerlo. Es una obsesión, ¿no? Que ya no huelen igual, ¿eh? Pero bueno, a lo mejor porque era pequeño y lo recuerdo así. Pero quise hacer eso del tema de como terapia. ¿Por qué? Porque yo llevaba sin disparar un carrete mucho tiempo. Y saqué mi Nikon y dije, bueno, pues voy a ver qué hay en el mercado y tal. Y compré un carrete en la Peliculera, que de hecho, una Navidad que pasé por la Peliculera, que es una tienda de fotografía analógica que hay en Madrid, y me quedé súper sorprendido que había cola de chavales de 16 a 25 años como mucho, esperando para comprar carretes. Y yo flipaba, digo, pero joder, ¿esto qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? Y yo, mira, es una cosa que os lo recomiendo. Comprar una cámara analógica, el que no la tengáis, la compráis, están baratísimas. Correcto. Ya no es como antiguamente, como ahora, ¿no? Que decías, es que yo la Nikon tal, o la Canon, o la Olympus, no, eran todas iguales. Y lo que cambiaba era el objetivo, y ya está. Son todas iguales. Eso da igual. O sea, puede ser más rápida, más cómoda, y al final el marketing es lo que te hacía que una cámara fuese mejor o peor, pero los cuerpos de las cámaras son todas igual, porque no hay nada, no hay un sensor. El sensor es la película que tú pongas. Correcto. Entonces ahí sacarás el color que tú desees.
Entonces, yo lo que a mí me flipa, que luego ya cada uno lo traslada, yo tengo una furgoneta, una Volkswagen, una Transporter, la tengo camperizada, la tengo así alta, bueno, es una furgoneta Está de muy guapa, espectáculo. está muy guapa. Es de 2006, nueva, la compré a estrenar, la tengo yo comparizada, tiene ya casi 450.000 kilómetros, va como el primer día y es un pedazo de bicho. Y eso, más una Nikon FB2 y un par de Más, rollos. se te olvida algo muy importante que no te El falte en la fular, furgoneta. No, el hombre, no, el fularcillo, ¿no? fular ya es para la residencia. El café Bueno, analógico. vale, El vale, café vale, vale. analógico. Es que eso es otra. O sea, yo como un buen fotógrafo, artista, yo llevo una lonchera que se llama, que es como una caja metálica de Stanley, Ujú. metálica guapísima, con las típicas estas tarteras que llevaban los americanos en las películas antiguamente. Y la llevo con mi molinillo de café, de moler café, con café de especialidad, llevo una cafetera con fogón, llevo todo. O sea, yo solo cojo y me puedo preparar un café aquí mismo. Bajo la furgoneta, la cojo y me lo pongo aquí. Entonces, la Nikon FM2, un par de rollos, un par de carretes. Me da lo mismo. El Cinestill, el Portra, me da lo mismo. O sea, es que voy a disfrutar con cualquiera, de blanco y Correcto. negro, un Ilford, el que sea. Eso, mi café y perderte en el monte. Bueno, este verano estuve por la zona de Teruel. Unos sitios increíbles, abandonados allí de la mano de Dios. O sea, eso es increíble. Y solamente eso, cargar tu carrete mientras te estás preparando un café, ir a dispararlo, donde te apetezca, como quieras, te haces una marcha, lo que sea, tal. Pero es que lo mejor viene después. Y es el aprender a esperar. Ujú. Hoy en día lo queremos todo, lo queremos ya, el efecto Amazon, tenemos que tenerlo ya. O sea, te haces una foto, me la has mandado, mándamela. De Pero hecho, aquí no. vamos siempre con o portátil, o en este caso yo ya con el iPad, para pincharle Claro, la tarjeta con la cámara y llegar al eso momento es, de cenar eso y es. ponerte a editar las fotos. Que en cierta parte, pues bueno, para editar dos, tres fotos está bien, pero no para estar todo el rato y. Claro. Entonces, terminar tu rollo, cargarlo, o sea, rebobinarlo, perdón, guardarlo, irte al laboratorio. Que vas a tu laboratorio, llegas allí. Yo sí que es verdad que donde siempre he ido, a mí me conocen ya de toda la vida y de hecho ahora en Amplifoto, que es el Ujú. laboratorio de toda la vida que hemos ido allí, ya están otra vez revelando película. De hecho estuve hace 2 días y me han dicho que cuando quiera película que me la hacen ellos. Qué guay. Entonces, ir allí, dejar el carrete, te toman tu nota, te dan tu hojita, te vas. Y a lo mejor hasta los 2 o 3 días, o 4, o incluso 5, depende del trabajo que tengan, Ujú. no tienen las fotos. Correcto. Pero sí que es verdad que lo que hacen a día de hoy es que te escanean en baja calidad, te las escanean las fotos y te las mandan en un correo. Entonces, cuando recibes el correo del laboratorio, o sea, es una gozada. Sí, o sea, Porque separa el mundo. vas a Para mí ver, separa el mundo. claro, es que vas a ver las fotos con la película que tú has elegido, con los colores que tú estás esperando, que a lo mejor te llevas un chasco. Y dices, pues esto no es lo que yo quería. ¿Sabes? Ujú. Porque luego, claro, con los carretes que hay ahora, claro, ahí a lo mejor no es todo lo puedes usar, es como unos balances de blancos. A lo mejor lo utilizas el interior con flash y no lo que tú te esperas. Los colores que está preparada esa película, ¿no? Ujú. Es un puto mundo, es un puto mundo. Es un disfrute abismal. Ahora eso sí, se te pone un carrete revelarlo, pues cerca de los 30 a 40 euros. Por eso digo que al final sí es caro, pero disparas con un cierto sentido, con una cierta lógica Claro. y te piensas las Otra cosas bien. cosa, otra cosa es que tengas sitio, te guste mucho y hagas que tengas un laboratorio y te reveles el blanco y negro, ¿sabes? Eso ya es otra Pero historia. claro, es que yo tengo un armario que tengo ahí fotos, o sea, es que yo no puedo meter ya más fotos.
Es que al final te tienes que salir, eso es lo malo, eso es lo malo, porque yo tengo fotos de cuando yo llevo toda mi vida cuando haciendo fotos y al final dices, pero ¿dónde meto esto? Porque necesitas una habitación solamente para eso. Correcto. Y encima está apretado. Entonces, pues bueno, yo lo que hago es que una vez que me mandan todas esas fotos, si alguna me gusta por lo que sea, pues la revelo. Que no, pues archivo mis negativos, los Listo. guardo y ahí sabes que tienes fotos ahí para 100 años. Porque nuestros fantásticos discos duros, Se quedan en la mierda. claro. O sea, Entonces, a al ver qué ha ser pasado con discos eso. duros al ser discos duros mecánicos, toda cosa mecánica tiene un paso del tiempo y el paso del tiempo al final hace que eso deje de funcionar porque va con imanes y si deja de Claro. funcionar, lo más probable es que pierda la información que hay interna. Por Yo ya he eso, perdido algunos, ¿eh? por eso lo suyo es tener varios discos duros, hacer copias de seguridad, etc, etc, y tener cosas por duplicado por si falla alguno de ellos. Pero claro, nunca vas a saber cuándo te va a estallar un disco duro, porque lo mismo lo manejas durante 5 años y está otros 10 años sin utilizar si luego quieres rescatar una foto y de repente no funciona. Y eso es Claro. una liada. Y has perdido todas las fotos que hay en ese disco duro. Ya te digo. Y tus negativos están total. ahí. Además que no fallan. Yo sí que lo que me ha parecido a mí, mi sensación que yo tengo, que lo dije en otro podcast, que no me acuerdo qué podcast fue, como que la película, después de tantos años, como que como si el grano de la película es como que se difumina un poco, ¿no? Como que si se moviera todo, ¿no? Ajá. No sé, como que no pierde, como que han perdido algunas un poquito de nitidez. Puede ser, puede ser. Pues yo me acuerdo de chaval de positivar fotos a papel con una nitidez escandalosa, es lo que yo recuerdo. Claro. Y sin embargo las veo ahora y digo, pues si no tienen la nitidez que yo veía entonces. No lo sé. A lo mejor es que Yo, como estamos no he también vivido eso, acostumbrados. Claro, a lo mejor es que ahora también estamos acostumbrados a esta nitidez extrema que tenemos. correcto, el enfoque al ojo y que sea todo tan perfecto y tan preciso que tiras a 1.8 y tienes el ojo perfecto, nítido. Claro, entonces a lo mejor será por eso, pero. Puede no ser. sé. Yo no sé. Yo Yo creo fíjate que no, pero bueno. que no eres, o sea, yo soy tu discípulo en fotografía analógica, me has metido el gusanillo, pero no se ha quedado en mí el asunto. Mi amiga Lucía, también compañera y fotógrafa desde hace un montón de negra. años, la negra, 1,50 m de puro bicho, se ha ido a Barcelona de viaje, de ocio, y se ha llevado su Nikon con su carrete y está disparando en película. ¿Cuál Entonces, tiene? ¿Cuál Nikon pues lleva? no sé exactamente cuál, hasta que no venga no voy a saber cuál, Ajá. pero se ha pillado sus carretes y sé que está produciendo sus Qué bueno. fotografías para los bancos de imágenes con su cámara normal, pero Ajá. se ha llevado su máquina de carrete para disparar sus 36 fotos, o me imagino que no habrá pillado más, de su viaje a Barcelona. Y me imagino que serán esas las que realmente luego le haga ilusión ver, como a Sí, sí, sí. nosotros. Pues hay canales en YouTube que están ahora superpuestos en la película, pero para flipar. Hay uno que se llama Carlos Balselga, me parece que es. Que no sé no me acuerdo el apellido. Barselga o Balselga, no me acuerdo. Ujú. Que tiene un canal guapísimo, guapísimo. Y luego está otro que es el Dispara Film, me parece que es. Que no me acuerdo el nombre, tiene un apellido muy raro. Que es un noticiero. Es un noticiero. ¿Cómo? Un noticiero Venga, ahí de está la bien. película lógica. Además, es como un telediario y el Claro. tío sale contándote todas las novedades de la. Bueno, muy bueno. O sea, guapísimo. máquina. Si eso te lo busco y lo pones en las notas de programa. Por supuesto, ¿sabes? por supuesto, por supuesto. Porque es muy interesante. Yo lo recomiendo que probéis. Al final siempre vuelve lo de antes, ¿no? Correcto. Y no sé, la esencia es como la fotografía. Yo siempre digo, siempre cuando me preguntan cómo veo la fotografía, a que si va a desaparecer, mira, la fotografía jamás, o sea, jamás, porque es que no existirá ojo humano, o sea, no saldrá ninguna tecnología que podrá Sustituir. complementarla. Jamás. O sea, cuando lo controlas un poquito y profundizas un poquito en el ISO, en la velocidad de obturación, en cómo se capta una imagen, te das cuenta que es imposible. De hecho, estaríamos 4 personas a disparar la misma foto y las 4 fotos serían totalmente diferentes.
De hecho, vamos, ¿sabes? me pasa con muchos compañeros que utilizan automatismos de cámara y flash que yo no utilizo. O sea, es como yo Claro. no quiero dejarle a algo que Claro. es una cámara Es que que eso es decida otra por mí cosa. cómo quiero tomar la imagen. Es Claro, decir, el TTL o el automático del claro, disparador claro, para mí no me sirven porque yo tengo en mente la foto que yo quiero hacer, sé cómo hacerla y no puedo dejar que claro. un cachivache decida por mí eso, el Claro, resultado final. hoy en día con los smartphones y tal que estamos acostumbrados, que la apretas y parece que es una foto maravillosa, eh, cada vez hay más fotógrafos, hay más artistas, pero cada vez se sabe menos. O sea, se controla muchísimo de las redes sociales, de saber darles tu... Que al final es lo que te interesa hoy día, ¿eh? Que no te Correcto. estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal. Pero sí que es una pena que al final no se sepa. O sea, a manejar un flash, por ejemplo, que tampoco es necesario, que al final es que tampoco le hace falta a la gente usar un flash, ¿no? Pero a la mayoría. Claro. Pero hay muchas ramas de la fotografía, hay muchas ramas que son muy importantes, que son muchas más de las que todos conocemos, que es necesario saber usar un flash. Y es una pena porque yo cuando doy clases de fotografía de flash, cuando enseño, al final la mayoría de la gente se enfrenta a un evento social o a lo que sea. Yo les he enseñado a manejar el flash y al final acaban poniendo un TTL. ¿Qué pasa? Que nos hemos acostumbrado a esa comodidad de no tener ni que pensar nada, Claro. que ya no concibimos aprender algo en años. Tiene que ser en Correcto. segundos o en Correcto. minutos. Entonces al final eso tiene un tope. Eso tiene un tope. Sí, la foto va a salir muy bien. Una foto estándar, perfecta. Pero si Claro. ya quieres ir más allá, no vas a llegar. O sea, vas a estar limitado. Vas a estar hasta aquí. De Sin hecho, embargo, el que hace todo manual y no deja nada de opción a la máquina, va a llegar donde quiera. Donde de quiera. hecho, no sé si te acuerdas tú de pues cuando íbamos a los eventos, lo primero que hacíamos, si no había luz suficiente, era mirar hacia el techo. Si el techo era Sí, blanco, si era muy alto, si no era muy alto, para saber claro. cómo rebotarlo, para ponerle la. Claro, para rellenar. Eso es. Claro, o De sea, al hecho, final. cuento una anécdota que no sé si te acordarás tú, que te viniste a una boda conmigo Ujú. y llegábamos de la casa de los novios y fuimos a la iglesia, que hacía un día muy soleado, y en la puerta de la iglesia yo me quedé parado allí esperando a que vinieran los novios y tú te quedaste así mirándome y dijiste, pero ¿no vas a pasar dentro a ver qué luz hay? ¿No te Correcto. acuerdas tú de eso o no? ¿Te Sí, sí, acuerdas? sí. O lo que y claro, dije yo, digo, ¿para qué? Digo, entonces qué Pues lo de emoción tiene. siempre. Entonces, claro, digo, si entro dentro y ya sé lo que hay, no disfruto. Porque claro, yo quería que vinieran los novios, pasar dentro y encontrarme con la luz que hay para en esas milésimas de segundo poner mis parámetros, ¿no? Yo Sí. disfrutaba así, De hecho, ¿sabes? a mí me pasaba cuando yo estudiaba el ciclo superior de Mm. iluminación, foto y vídeo y tal, que el profesor en estudio todo el rato nos decía que teníamos que aprender a utilizar el fotómetro de fuera, no el de la cámara, el de fuera, en plan, para disparar los flashes y que te diga la exposición correcta que tienes que poner en tu cámara para disparar esa foto. Y yo le decía, yo ese aparato ni sé lo que es, ni sé para lo que sirve, yo solo sé que me tienes que decir la potencia a la que tienes el flash y yo viendo cómo está el asunto te digo los parámetros. Me dijo, el flash está a 1.16. Y dije, ok, a la distancia a la que está tal no sé qué, digo, pon ISO 100, 125 de velocidad, f4.5. Dispara la foto, dice, me cago en la puta el niño este de los cojones. Digo, claro, pues porque Claro, mi fotómetro está aquí. claro, claro. De hecho, hay muchos fotógrafos que a veces eso de poner el fotómetro, hay veces que incluso se ha hecho para que el cliente lo vea, ¿eh? O sea, no porque te haga falta, sino Correcto. para tirarte el pisto. E incluso, pues a lo mejor vas a un sitio donde no, que ha cambiado la luz por lo que sea y el fotógrafo, pues también tiene una cosa, con los años también vas perdiendo un poquito, como que no quieres arriesgar, a lo mejor es verdad. Yo estoy acostumbrado a pasarme me pasa que ahora incluso a veces que me paso hasta 2 puntos o 3, ¿sabes? Y me da igual, porque siempre estoy en ese rango de cuando trabajaba con película. O sea, al Correcto. final siempre se respeta. Pero sí que es verdad que a algunos fotógrafos incluso les es por vaguería, ¿no? Por no pensar. O sea, porque Correcto. te haces vago, te haces un poco cómodo, siempre es lo mismo,
Pues venga, lo pones, venga, ya está. Y tienes un equipo de iluminación, cuidado. Tienes gente trabajando contigo Hombre, claro. para que y tú no eres el que lo coloca. O sea, es como cuando estuve en el Líbano. Al final tienes un equipo que es el que le dices dónde tienes que colocar la cosa, le dices el tipo de luz que quieres y te lo entonces, hacen. Y tú lo claro, único que tienes entonces... que poner potencia y Sí, pero tú le disparar. dices la potencia, tú le dices que ponga un 8 y te pone un 16 o te pone un 124, o sea, vete a saber, ¿sabes? Ya depende A ver, con el tipo de gente con el claro, que es que luego, trabajes. claro, es que hay gente que incluso a lo mejor dice, ya, pero este tío dónde ha salido, ¿sabes? Y te la has liado, ¿sabes? Y ya no la has cagado tú, entonces pues mira, haces, pum, es lo que hay, ¿sabes? Y ya está. Bueno, pues conclusiones antes de terminar. Desde aquí os instamos a que lo probéis, que parece un mundo muy complicado, muy difícil y tal. Que no es tan difícil. En YouTube hay infinidad de canales y gente que os va a ilustrar de cómo se pone un carrete, de cómo se carga, de cómo se recoge, cómo se rebobina, o sea, hay infinidad de información y que lo probéis. Probéis a Oye, llevaros. escucha. Y si quieres te propongo que, oye, preparar un curso de fotografía analógica, Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. ¿sabes? Que no es ninguna tontería. Pues cuidado que no está nada mal, ¿eh? Se Podríamos aprende darle. fotografía, enseñamos a medir la luz, a colocar la película, cómo se hace, que los trucos que hay, cómo saber si la película está cargada, si no está cargada, no sé, un montón de cosas. ¿Presencial o virtual? Presencial, analógico, analógico. Así me gusta. Vale. Ahí vamos por Presencial el a mismo analógico. camino. Vale, venga, pues nos quedamos con la nota de que vamos a trabajar en eso y probablemente dentro de unos mesecitos oigáis noticias sobre esto que acaba de surgir, ¿vale? Un abrazo, chicos. Nos vemos en el siguiente. Venga, chao, chao.